Hola, bueno, hola a todos, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Eh, ¿Me escuchan bien? Entiendo que sí, así que, bueno, les damos la bienvenida a una nueva entrega de este espacio que creamos en Aliantec. Es un Aliantalk donde compartimos con candidatos y candidatas, principalmente del sector IT, información que nos parece interesante, importante, relevante, que consideramos puede llegar a sumar o, por qué no, podemos compartir también en nuestras redes, podemos compartir con compañeros de trabajo, etcétera. Así que bueno, estábamos esperando unos minutos a que se sumaran todos, así que ahí ya arrancamos. Les voy a ir compartiendo esta presentación, donde un poquito vamos a ir charlando el día de hoy sobre algunas tendencias salariales, no solamente en Argentina, sino también en la región. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo podemos ir dejando en el chat y al final vamos a ir cada una de las preguntas y las vamos a ir respondiendo. ¿Bien? Así que bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos Aliantec, una compañía que nos dedicamos a todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección, principalmente de perfiles de tecnología. Nos especializamos en esto y estamos en el mercado hace más de 12 años. Mi nombre es Andrea, hago parte del equipo de reclutamiento, como les decía, y bueno, hoy los voy a estar acompañando en esta temática que ya la veníamos conversando en otros espacios. También otras personas nos habían pedido si podíamos charlar sobre lo que eran tendencias salariales, así que bueno, el día de hoy la idea es compartirles un panorama, una idea muy general de algunas tendencias, de alguna mirada más macro respecto a lo que son salarios, no solamente en Argentina, sino, como les decía, también en la región. Bien, entonces, para entrar un poquito ya en tema, nosotros desde Aliantec sabemos y entendemos que poder conocer cuáles son estas tendencias salariales justamente en lo que es la industria tecnológica, no solamente que son fundamentales, sino que ayuda a tener esta información para poder tomar decisiones informadas sobre lo que es el próximo desafío laboral. Nosotros todo el tiempo estamos hablando con candidatos, con candidatas que están queriendo un nuevo desafío laboral, que quieren no solamente cambiar por nuevas tecnologías, por nuevos aprendizajes, por nuevos desarrollos, sino también porque quieren mejorar, ¿por qué no?, su salario percibido. Entonces, conocer las tendencias, conocer lo que está pagando el mercado, conocer lo que están ofreciendo las empresas, nos permite y nos ayuda a nosotros como consultora a poder acompañar ese proceso de crecimiento de los candidatos, y también nos permite acompañar a las empresas respecto a cuáles son esas expectativas y qué es eso que está esperando cada uno de los candidatos a la hora de generar un cambio laboral, ¿sí? Un poco esto era lo que estábamos justamente mencionando. Para nosotros, desde el área de recursos humanos o talent o people o talent acquisition, depende mucho de cada una de las empresas, pero en general, digamos que nuestro foco justamente es poder acompañar a estos candidatos y candidatas a dar un salto en su desafío o en su próximo desafío laboral, y por eso es muy importante para nosotros poder conocer estas tendencias y poder conocer qué es lo que se está esperando a nivel no solamente salarial, sino también beneficios, compensaciones, etcétera. Entonces, esto es muy importante, y es que algunas variaciones salariales pueden ser significativas, no solamente según el lugar donde nos encontremos, sino también según el sector en el que estemos trabajando. En lo que es tecnología, particularmente, entendemos y sabemos que es uno de los sectores que tiene una gran diferencia respecto a lo que son actualizaciones salariales, a lo que son bonificaciones, a lo que son beneficios, incluso si lo comparamos con otras industrias, por decir, no sé, banca, retail, consumo masivo. Entendemos que por ahí las personas que trabajan en tecnología o que se dedican a lo que es IT tienen una gran diferencia
Y también, por ejemplo, dependiendo del contexto actual, dependiendo las actualizaciones, dependiendo el tipo de perfil profesional, que acá, por supuesto, se tiene en consideración todo lo que son habilidades blandas, conocimientos, estudios, certificaciones, años de experiencia. Eso también es información importante y relevante porque van a estar directamente relacionada con lo que son las expectativas salariales o esa posible oferta que puede llegar a ser cada una de las empresas. Y también entender el tipo de empresa, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el paquete compensatorio que pueda llegar a ofrecer una compañía grande, una multinacional o una startup o una empresa de producto eh, o una empresa que recién está arrancando. Entonces, estos tres puntos, digamos que son claves y muy interesantes poderlos tener en cuenta a la hora de evaluar estas tendencias salariales, ¿sí? Una forma de poder tener este acceso a la información, de explorar y entender cuáles son estas tendencias, de dónde nosotros podemos sacar esta información, porque también es importante conocer la fuente, saber de dónde podemos encontrar justamente cuáles son los salarios que está pagando el mercado, cuáles son las expectativas que hoy por hoy están teniendo los candidatos. Entonces, para nosotros en Aliantec es muy importante poder contar con fuentes de información. Acá nosotros les mencionamos algunas. Por supuesto, desde Aliantec tenemos nuestra fuente propia de datos. Trabajamos con un sistema interno, con un ATS, donde vamos registrando toda la información que vamos relevando del mercado una vez que conocemos a los candidatos y a las candidatas. Pero también hay otras herramientas y otras plataformas como Glassdoor, Indeed, OpenCube, LinkedIn Salary, Paiscal, todas herramientas que justamente van midiendo o van realizando encuestas o van retroalimentando sus bases de datos justamente para ir teniendo información de vuelta de cuáles son las tendencias salariales o cuáles son esas expectativas que están teniendo los candidatos a la hora de buscar un cambio laboral. Entonces, acá les dejamos algunas, por supuesto que hay muchas más, hay empresas que también hacen encuestas salariales, no sé, se me viene a la mente en este momento, por ejemplo, Randstad, Michael Page, las Big Four, todas empresas que conocen no solamente el sector tecnológico, sino que también abarcan otros sectores y bueno, nos pueden dar una idea de cuál es la tendencia o cuáles son esas bandas salariales esperadas por los candidatos, ¿sí? Entonces, nosotros llegamos a una encuesta muy interesante de una compañía que se llama MyDNA. Es una empresa que dentro de las soluciones que ofrece, tiene una herramienta que analiza justamente información de distintos países de la región. En este caso vamos a hablar de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile, donde nos van a dar una idea o nos van a mostrar un aproximado de cuáles son esos rangos salariales que están esperando los candidatos y las candidatas a la hora de generar un cambio laboral. Esta compañía, MyDNA, dentro de lo que es su encuesta, al final en las referencias van a encontrar el link para poder ingresar a la información por si quieren conocer un poco más y tener más data respecto a esto. Pero esta compañía lo que hace es justamente agrupar la información por distintos sectores. Ellos evalúan información tanto de las distintas industrias, farma, minería, energía, consumo masivo, retail, logística, entre otros, y por supuesto tecnología. Y también agrupa la información por tipo de perfiles. Entonces, como son muchos los perfiles en lo que es IT propiamente, para poder entender un poco más la información, lo que hicieron fue poder mostrar los datos agrupando por tipo de perfiles dependiendo las tareas o posiciones. Por ejemplo, agruparon todo lo que son posiciones de perfiles funcionales, o analistas, perdón, analistas donde aquí vamos a encontrar perfiles de tipo analistas funcionales, analistas de datos, analistas BI, analistas de infraestructura, de soporte, etcétera. También agruparon la información por tipo de posiciones de liderazgo o jefaturas. Acá entra todo lo que es información de posiciones de jefe, líder técnico, project manager, scrum master y otras posiciones similares en tecnología. Después agruparon información por lo que son posiciones de tipo gerenciales, ¿sí?
Y por supuesto, pues la posición más alta dentro de lo que es tecnología, que es el CEO, ¿bien? Entonces, para poder nosotros entender un poco más esta información, lo que hicimos fue organizarla y traducirla a una única moneda que todos podamos entender, porque la encuesta o los datos te arrojan la información de cada uno de los países expresado en su moneda local, es decir, en pesos colombianos, en soles, en pesos argentinos, etcétera. Entonces, un poco para nosotros entender cómo está el mercado a nivel región, a nivel de los distintos países y qué tanta diferencia puede haber entre una posición y otra, lo que hicimos fue traducirla a una única moneda, a dólares, para poder entender un poco más la información. Bien, si tienen alguna duda o alguna consulta de esto, de vuelta me dejan el comentario, al final lo vamos viendo, pero la idea de esto es compartirles una idea más general, más a nivel macro de lo que son estas posiciones y cuáles son esas tendencias salariales a nivel de este tipo de perfiles. Entonces, por ejemplo, el primer dato que nos arroja esta encuesta es la posición de analista senior. Como les decía, nosotros acá tomamos rangos de la media y dentro de lo que es el perfil analista se encuentran estos que fuimos mencionando anteriormente: analista programador, analista funcional, analista BI, analista de datos, analista de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que es el análisis por países, pudimos identificar que esta encuesta a junio del 2024, por ejemplo, en Argentina, esta posición para perfiles de vuelta senior tiene una remuneración aproximada de $1.340. Bien, si lo llevamos a Brasil, fíjense que este mismo rol o esta misma posición en este país tiene un valor de $870, teniendo en cuenta las mismas características del perfil. En Chile es un salario aproximado de $1.780, en Colombia de $1.150 y en Perú de $1.675. Acá es importante también resaltar que para poder organizar esta información, la empresa lo que hace también es sectorizar por tipo de, no solamente de industria, sino también por tipo de empresa, dividiendo entre empresa mediana, chica y grande, en cuanto a lo que es la facturación anual. Entonces, digamos que con todo esto lo que justamente nosotros pudimos identificar es que la información está súper organizada, segmentada, no solamente por perfil, sino también por tipo de industria y también por tipo de empresa, porque es muy difícil comparar, por ejemplo, salarios de una empresa pyme o una startup con una empresa multinacional. Entonces, para que no haya mucha variación o para que no haya mucha discrepancia entre los datos, lo que se hizo fue organizar la información por tipo de empresa a nivel de facturación. Bien, y eso pues lo que les permitía justamente era tener un poco más de equidad en cuanto a lo que son los salarios. Entonces, en líneas generales, digamos que todo lo que son posiciones analistas, estos son más o menos los salarios ofrecidos en cada uno de los distintos países. Y como les decía, esto es información actualizada a junio del 2024. Luego, si vamos a un rol, como les decía anteriormente, de jefatura o mandos medios, liderazgo, Technical Lead, Scrum Master, posiciones que pueden tener equipo a cargo o ser líderes de un proyecto o posiciones que pueden llevar adelante, no sé, transformaciones digitales, etcétera, etcétera. Fíjense que los salarios no están tan dispares y están un poco más equiparados en lo que es Chile, Colombia y Perú y Argentina están un poco más igualados. Entonces, por ejemplo, un rol de jefatura en Argentina tiene un salario ofrecido de $2.155, en Brasil de $1.750, en Chile de $2.845, Colombia $2.500, Perú $2.600. Son posiciones que están bastante alineadas, con excepción de Brasil, que seguramente tendrá alguna particularidad. Luego, si vemos las posiciones de tipo gerenciales, de vuelta, teniendo en cuenta las mismas características que mencionamos anteriormente, fíjense que en lo que es Argentina particularmente, este tipo de posición por mes
traducida a dólares, está en $3.968 aproximadamente, Brasil 3.300, Chile 4.700, Colombia 4.200 y Perú 4.600. Bien. Y finalmente la posición de CEO o estas posiciones que son, digamos, como las más altas dentro de lo que son las organizaciones o las corporaciones, igualmente tenemos un rango estimado entre los $5.700 y los $8.000, que por ahí es el valor más alto que paga la región, y en este caso sería en Colombia y Perú. Bien. De vuelta, al final en las referencias van a encontrar el link de la encuesta y cómo se hizo el análisis de los datos, cómo se hizo la distinción respecto a lo que es el tipo de perfil, la industria y qué herramienta utilizaron para poder analizar esta información. A nosotros lo que nos parecía interesante es poder conocer un poco más desde Argentina qué tipo de posiciones o qué tipo de salarios están pagando para posiciones similares en otros países. A veces nos encontramos con empresas justamente que quieren abrir, por ejemplo, sucursales o tener equipos en otras regiones, en otros lugares. Entonces, a veces conocer esta información de cómo está pagando el mercado o esta misma posición en Argentina, cuánto puede llegar a costar en otro lugar. Por ejemplo, si la persona se quiere relocalizar, a veces nos pasa, o la persona está queriendo ir a trabajar en otro lugar. Bueno, nos sirve como para tener más o menos una idea de cuánto puede llegar a ser el salario asignado para esa misma posición. Bien. Ahora, respecto a lo que es Argentina particularmente, como les decía al principio, hay muchas encuestas, hay muchos datos, hay muchos lugares donde podemos ir a consultar la información, mismo el conocimiento que nos da el mercado, las entrevistas que hacemos con los candidatos, las actualizaciones salariales que hacen las empresas. A nosotros desde Alliantec nos va dando también una mirada un poco más integral de cuáles son esas bandas que se esperan o que se están manejando en el mercado. Particularmente en Argentina nos gusta mucho trabajar con una encuesta de la empresa OpenCube porque es una encuesta que no solamente, como ven acá, analiza los datos teniendo en cuenta distintas características, no solamente los datos demográficos, el nivel de educación alcanzado por las personas encuestadas, años de experiencia en el rol, conocimientos, tecnologías, hacen un análisis de la participación de los encuestados por región o por provincia. Por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de respuestas que se tienen a nivel Buenos Aires y capital que Córdoba, Salta, Jujuy, entre otras provincias. Y la última encuesta que realizaron del año 2024 fueron encuestadas más de 5.722 personas, ¿sí? Entonces, esta es una de las encuestas que nos gusta tener de referencia. De vuelta, siempre nos van a compartir información aproximada para nosotros poder tenerla y poder analizarla. No quiere decir que esto es información definitiva, que esto es información absoluta y que esto es lo que deberían encontrar las personas a la hora de generar un cambio laboral respecto a lo que son los salarios o mismo las empresas, que es lo que deberían esperar de los candidatos. Siempre estamos hablando de aproximados. Entonces, por ejemplo, la última encuesta que hicieron en el 2024, fíjense que la mayoría de los participantes estaban más alineados a lo que son perfiles de desarrollo, ¿sí? Indistinta a la tecnología, desarrollo a nivel Java, .NET, PHP, Go, todas las tecnologías, acá estamos hablando por tipo de rol. También participaron perfiles de infraestructura, sysadmin, SRE, DevOps, posiciones gerenciales, manager, director, líderes, perfiles de data, perfiles de testing, perfiles de arquitectura, entre otros. Lo que tiene interesante esta encuesta, como les decía, es que los datos los van a analizar justamente dependiendo las respuestas que van dando cada uno de los participantes. Entonces, para junio del 2024, lo que se puede ver justamente hablando en la mediana salarial en Argentina es la tendencia histórica de cómo fue el crecimiento
de las actualizaciones salariales en los últimos años, desde el 2017, perdón, hasta el 2024. Nosotros vemos en aumento justamente de esta pendiente o esta curva durante el último año, y es que desde julio del 2023 hasta junio del 2024 se registró en Argentina, que esto también es importante tener el dato, una inflación del 255%. Esto es un dato registrado según el INDIT. Entonces, acá hacen la interpretación o se entiende que esta curva que fue en aumento de las actualizaciones salariales está alineada o va en línea justamente con la inflación que fue teniendo Argentina en el último año, donde los sueldos tuvieron que irse actualizando periódicamente en relación justamente a la inflación que se iba teniendo durante el último año. Nosotros acá solamente estamos mostrando lo que es la mediana salarial en Argentina en el último tiempo. Después, como les decía hace unos minutos, es una encuesta que está súper completa, que hace análisis demográfico, que incluso nos muestra, por ejemplo, cuál es la brecha salarial que hay entre posiciones ocupadas por mujeres o por hombres, el tipo de contratación, si es relación de dependencia, si es por consultoría, si es también freelance o contractor. La verdad que es una encuesta que está muy interesante y que de vuelta, si les interesa, también se las vamos a dejar en el link en las referencias para que la puedan analizar. Nuevamente, es información que nos da una idea y que nos da un aproximado como para tener una visión más general de lo que se espera o de lo que está pasando a nivel salarial en Argentina. No quiere decir que son datos exactos o que es lo que se espera respecto a lo que son las actualizaciones o los salarios ofrecidos por las distintas empresas. También nos parecía interesante mencionar cuál es esa tendencia a nivel beneficios, que si bien ya lo hemos venido charlando en otros espacios incluso, o cuáles son justamente esos beneficios no salariales que esperan las personas a la hora de generar un cambio laboral, y estamos viendo justamente también una tendencia en seguir manteniendo o incluso sumar beneficios nuevos a las diferentes compañías. Por ejemplo, todo lo que es cultura de empresa positiva, estamos viendo también que hay muchas personas que están eligiendo un próximo desafío o un cambio laboral y eligen empresas que, por ejemplo, promueven todo lo que es una cultura de trabajo donde la persona pueda proponer, donde la persona pueda no solamente proponer a nivel desarrollo, a nivel técnico, sino que también pueda proponer mejoras donde la empresa promueva lo que es la cultura de trabajo colaborativa, el trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con bienestar laboral. Flexibilidad laboral desde ya sigue siendo la tendencia y sigue siendo uno de los beneficios prioritarios o más importantes para las personas a la hora de elegir un cambio laboral, la posibilidad de trabajar bien sea 100% remoto o con un esquema híbrido o con cierta flexibilidad respecto a lo que son los horarios de trabajo, trabajar por objetivos, etcétera, etcétera. También hay una tendencia en mejorar todo lo que tiene que ver con programas de capacitación y desarrollo profesional. Se están empezando a pensar en no solamente que se está empezando, sino que también se están implementando programas de mentoría, programas internos de certificación, de cursos, de actualizaciones tecnológicas. Incluso hay empresas que dentro de su paquete de beneficios ofrecen la posibilidad de cubrir un porcentaje de la universidad en caso de que la persona se encuentre estudiando para motivarla y que esa persona pueda finalizar sus estudios. También estamos empezando a escuchar todo lo que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, y es que las personas eligen estas empresas que tienen esta responsabilidad social con el medio ambiente, con el manejo de los recursos, etcétera, etcétera. También hay empresas que están empezando a trabajar en todo lo que son programas no solamente de formación y desarrollo, como lo habíamos dicho, sino también en herramientas para hacer una óptima evaluación de desempeño, porque esto les va a permitir después trabajar justamente en esta promoción o trabajar en aquellos aspectos que la persona necesita fortalecer, mejorar o incluso potenciar. Y después todo lo que tiene que ver con
empresas, como les decía, que permitan una comunicación abierta y clara y que la persona pueda proponer o pueda tener voz dentro de el equipo, dentro de la estructura, que se empieza a pensar en equipos de trabajo mucho más colaborativos, ¿sí? Bien, hasta acá ya vamos finalizando, estamos dentro del tiempo, así que hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta. Como les decía, me la pueden dejar en el chat y las vamos leyendo, ¿sí? Bien, perdón. Voy viendo acá alguna consulta. Adrián. Buen día, Adrián. Diego. Buen día, pregunta, ¿los salarios son en bruto o neto? Y por otro lado, para el caso particular de Argentina, los salarios en dólares, al querer ser pasados a pesos, ¿bajo qué cotización sería? Bien, vamos con la primera pregunta, Diego. Los salarios que les fuimos compartiendo acá son en bruto y que están, que todavía no pasaron por los distintos descuentos de obra social y jubilación, etcétera, etcétera. Estos son salarios expresados en bruto. Y por otro lado, para el caso particular de Argentina, los salarios en dólares al querer ser pasados a pesos, ¿bajo qué cotización sería? Mira, nosotros inicialmente para hacer este análisis lo que hicimos fue tomar la cotización del actual, por supuesto, como les decía, esto es información actualizada a junio del 2024, y lo que hicimos fue tomar la cotización del dólar MEP para estandarizar justamente lo que son las remuneraciones en cada uno de los países. Con esto no sé si respondo a tu consulta, si no, escríbeme y lo vamos charlando. Para posiciones de Product Owner, entiendo, Darían, que me estás haciendo la consulta. Posiciones de Product Owner están dentro de la categoría de analistas, ¿sí? Que fue la que vimos al inicio, si te refieres a lo que es la región. Ahora, si te refieres a posiciones en Argentina, en la encuesta de OpenCube, como te decía, hacen la distinción por tipo de perfil. Sí, dentro de las personas que participaron, tenían esta posición de Product Owner. Si dentro de todos los que participaron, ninguno justo tenía ese rol, no vas a tener la información actualizada. Bien, con lo cual habría que fijarse en la encuesta si está dentro de justamente los datos que pudieron relevar. Ahora, si estás consultando por lo que sería a nivel región, está dentro de la categoría de analista. Jorge. Claro, según cómo lo quieras pasar, depende de los intermediarios. Gracias, Jorge. Valentino, posibilidades de relocalización, ¿cómo va ese tema? ¿Es complicado? ¿Está más abierta la oferta? Va a depender muchísimo del tipo de posición. No todas las posiciones son para relocalizar. Por lo general, estamos hablando de posiciones más de tipo directores, gerenciales, posiciones como un poco más estratégicas. Son como las primeras posiciones que conocemos y entendemos hay una posibilidad de relocalizar. Y en ese caso, siempre va a ir acompañado por la oferta que haga la empresa. Los va a acompañar en todo lo que es el proceso de relocalización, ¿no? Para otro tipo de posiciones más técnicas, por ejemplo, desarrolladores, analistas, posiciones de datos, entre otras, lo que estamos viendo, una tendencia es que las empresas eligen buscar el talento en el lugar donde se encuentren, por ejemplo, en Argentina, y que la persona tenga la posibilidad de trabajar 100% remoto. Por supuesto, ajustando lo que es la diferencia horaria. Salvo alguna tecnología particular que, por ejemplo, no sé, en Colombia no se consiga y que requieran que la persona sí o sí se relocalice, pero la verdad que son casos bastante excepcionales y muy poco comunes. Por lo general, la relocalización se da más en posiciones de tipo estratégicas, ¿sí? Jorge, ¿podrías volver a mostrar la hoja de los salarios? Sí, claro que sí. Me das un segundo. ¿Te refieres a los de Argentina o a los de la región? Y si son los de la región, indícame en qué posición particular y ahí ya te la muestro. Pablo, buen día. De junio a agosto aumentaron los salarios. ¿Cómo puedo conocer los montos que se están manejando actualmente? Ejemplo para un desarrollador .NET. Bueno, acá el tema es que la información que nosotros estamos analizando es
actualizada a junio. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar los ajustes que se están realizando ahora de junio para agosto, vamos a tener que esperar a que se realice una nueva encuesta. Lo que puedes hacer es consultar la información que está actualizada a junio de 2024 y, como te decía, lo que tiene interesante OpenCube es que vas a poder ver el histórico de cada uno de los años. Ellos por lo general abarcan lo que sería, por ejemplo, cada 2 meses. Entonces, enero, febrero, marzo, abril. Esta información que estamos viendo es mayo, junio, con lo cual la próxima encuesta que vayan a sacar sería la que corresponde a julio, agosto. Bien. Pablo, en junio me ofrecieron 1.500 y hace una semana arriba de 2.000. Aquí me falta un poco más de contexto, Pablo. Habría que ver un poco y entender qué tipo de posición, qué tipo de empresa. Esto sería neto, bruto. Obviamente va a depender muchísimo del tipo de posición al que estés aplicando y también, de vuelta, como hablábamos al principio, el tipo de empresa. A veces, cuando queremos comparar cuáles son los salarios que están ofreciendo las empresas, va a influir muchísimo si es una empresa de productos, si es una multinacional, si es una startup. Tiene que ver muchísimo con ese paquete compensatorio que cada una de las empresas pueda ofrecer. Entonces ahí, nada, me faltaría un poquito más de contexto, Pablo. Jorge, ¿por qué hay tanta diferencia entre algunos países? Para el tema de trabajo remoto, OpenTulatam no debería estar más nivelado a los salarios. Podría pensar que usarían esto a beneficio para las empresas que buscan países con salarios más bajos. Nosotros también, obviamente, cuando analizamos esta información, Jorge, sabíamos que esto es un aproximado, como una idea, o esta información nos da una idea de cómo pueden estar más o menos los salarios en cada uno de los países, y por supuesto que vamos a encontrar diferencia, porque después cada país tiene su particularidad, ¿no? Tiene su contexto, tiene su tema de inflación, como por ejemplo lo es Argentina, que es diferente a algunos otros países. También tiene que ver con cuestiones de inversión, de proyectos, de si estás pasando por un momento político o no. Como que hay muchos factores que influyen, y eso hace que en el momento que tomaron los datos haya, por supuesto, alguna diferencia respecto a lo que son los salarios ofrecidos. Si mal no me equivoco, cuando nosotros hicimos el análisis, nos dimos cuenta que por ahí había algo de diferencia significativa en lo que es Brasil. Ya después habría que ver con más detalle por qué y tener un poco más de contexto. Lo que tiene interesante esta compañía, MyDNA, es que ellos hacen un análisis sociodemográfico y del contexto actual del momento cuando ellos tomaron la información. Entonces, habría que analizar un poco más en detalle y hacer doble clic en algunas posiciones particulares y ver por qué la diferencia. Como les decía, acá es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo la información recabada de empresas medianas, empresas chicas, empresas grandes. Y siempre estamos hablando de salarios aproximados y de la media. Después tenés salarios más altos, tenés salarios más bajos. Con lo cual, ahí, Jorge, habría que hacer un análisis un poquito más detallado. Esto es como para que tengan una idea y tengan un panorama de, en otros países, con qué tipo de salarios se pueden llegar a encontrar. Bien. Bien, Jorge, me habías dicho entonces el slide de los salarios de Argentina, ¿sí? Igualmente, si te parece, Jorge, después esta información va a quedar grabada, va a quedar en nuestro canal de YouTube. Nos puedes mandar un mensaje interno y seguimos charlando más en detalle respecto a lo que es la información, porque también nos parece súper interesante poder escucharlos y poder conocer desde su experiencia también con qué cosas se vienen encontrando. Entonces, acá al final les vamos a dejar una nota que escribimos hace muy poco en nuestro Allian blog, donde analizamos también algunas técnicas o algunos tips para negociar o poder llegar a un salario competitivo en lo que es tecnología. La verdad que está muy interesante. Les dejamos acá el link para que la puedan consultar en caso de que les llegue a interesar. Y como les decía, todo este contenido va a quedar en nuestro canal de YouTube,
va a quedar grabado, se los podemos enviar si lo requieren. Como les decía, estas son las referencias. Acá van a encontrar la información un poco más detallada. Si no hay más dudas y consultas, vamos finalizando, estamos dentro del horario, así que como siempre les decimos, muchas gracias por sumarse. La verdad que son espacios muy interesantes donde se generan estos intercambios. Esta es la 7ª Alliant Talk que realizamos. Si se perdieron las anteriores, también las encuentran en nuestro canal de YouTube y en redes sociales. Así que muchas gracias por sumarse. Si no hay más dudas o comentarios, si les parece, ya vamos finalizando. Bien. También les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Nos encuentran en todas. Muchas gracias por sumarse. Si tienen alguna otra duda o alguna otra consulta, me escriben y lo vamos charlando. ¿Bien? Gracias a todos por sumarse.